Si este asombroso relato no fuera cierto, uno pensaría que es obra de un hábil escritor de misterio. Este espeluznante relato nos lleva a la Roma de 1859, cuando la Sagrada Congregación recibe una denuncia formal sobre actividades sospechosas en el convento de San Ambrosio de la Máxima. Durante 2 años se investigaron estas acusaciones y posteriormente varios miembros de la comunidad fueron juzgados por la Inquisición. Aunque algunos detalles de esta extraña historia se filtraron en el transcurso del siglo y medio siguiente, fue solo después de 1998, cuando Juan Pablo II abrió los archivos de la Sagrada Congregación, que Hubert Wolf, profesor de Historia Eclesiástica en la Universidad de Münster, pudo examinar el registro completo. El resultado es un siniestro relato de abusos sexuales, prácticas lésbicas, falsas identidades, culto a la adoración, robo y asesinato. Acompáñanos a descubrir todos los detalles de este escabroso y fascinante caso. Pero antes déjanos un super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos comencemos. El libro de Wolf está repleto de personajes, muchos de ellos con nombres aristocráticos largos empezando por la princesa Caterina von Hohenzollern-Sigmaringen, quien hizo la denuncia. Caterina nació en 1817, y pasó su infancia en círculos católicos liberales, pero una visita a Roma en 1834 la puso bajo la influencia de Karl August Graf von Breisach, un reaccionario y aficionado a las visionarias mujeres, que fue nombrado cardenal por el aún más reaccionario Gregorio XVI. 2 veces viuda antes de cumplir los 36 años, la princesa decidió convertirse en monja, y en 1858 Breisach la ubicó en el convento de San Ambrosio. 15 meses después, aterrorizada, enviaría una carta desesperada y críptica en la cual suplicaba a su primo, el obispo Gustav Adolf zu Hohenlohe, que la salvase del convento. Este fue raudo a San Ambrosio, y rescató a Caterina, llevándola a su finca en Tivoli. Allí, bajo la influencia de su confesor benedictino Maurus Goulte, contó su historia de desgracia en el documento que llegó a la Sagrada Congregación. La queja de Caterina se centraba en el culto que el convento rendía a una antigua abadesa llamada María Agnes Firrao, quien se presentaba a sí misma, como una santa viva, en parte a través de estigmas autoinfligidos. Aunque Firrao fue juzgada y condenada por la Inquisición y murió en el exilio, sus seguidores en San Ambrosio continuaron promoviendo el culto de la Beata María, insistiendo en que la Sagrada Congregación había errado en su condena. Caterina denunció la falsa santidad de María Agnes, así como la supuesta santidad de la vicesuperiora y maestra de novicias del convento, María Luisa. Cuestionó las actividades de los confesores del convento y contó una inquietante historia sobre la relación de María Luisa con alguien a quien Caterina se refería como el americano. Un tirolés que fue a los Estados Unidos, se casó y tuvo hijos, abandonó a su familia, y se fue a Roma buscando salvación, y evidentemente, monjas con las que acostarse. Pero lo más espectacular de la denuncia de Caterina fue su afirmación de que María Luisa había hecho repetidos intentos de envenenarla en represalia por sus quejas. La denuncia fue presentada ante la atención de Pío IX, quien se preocupó de que el asunto pudiera implicar a personas cercanas a él, pero consideró las acusaciones lo suficientemente serias como para referir el asunto al Santo Oficio. La investigación, dirigida por Vincenzo Leone Salua, finalmente encontró que los 2 confesores jesuitas del convento, Giuseppe Leciroli y Giuseppe Peters, promovían activamente los cultos tanto de María Agnes, como de María Luisa. Salua también descubrió ritos de iniciación lésbicos en el convento. Presentó sus hallazgos al cardenal vicario Constantino Patrizzi, quien resultó ser el protector cardinal de San Ambrosio, el cual tuvo poca opción, más que pedirle a Pío IX que trasladara el asunto a la Inquisición. Para mantener un control estricto del proceso, Pío IX puso a Patrizzi y Breisach en el tribunal de la Inquisición, un paso sin precedentes que tuvo graves consecuencias, como veremos a continuación. El juicio se propuso investigar la veneración de María Agnes, la pretendida santidad de María Luisa y las supuestas relaciones lésbicas en el convento. A medida que avanzaba, descubrió no solo estos delitos religiosos, sino también crímenes reales, como envenenamientos y malversación de fondos.
Desde diciembre de 1859 hasta febrero de 1862, se interrogó a testigos a veces durante varios meses, hasta que obtuvieron confesiones. Sobre la difunta María Agnés, el tribunal descubrió que había afirmado tener visiones y haber recibido cartas milagrosas del cielo, así como haber introducido los ritos de iniciación lésbicos en la comunidad. El tribunal se preocupó al saber que los dos confesores del convento, Leciroli y Peters, no solo creían en la santidad de la fundadora sino que también promovían activamente su culto. También fue preocupante descubrir que la actual abadesa, María Verónica, había mentido al tribunal sobre la veneración de María Agnés y había instruido a sus monjas para que mintieran también. La historia se tornó sórdida con las revelaciones sobre María Luisa. Esta había nacido en Roma en 1832, en el seno de una familia de clase trabajadora, que ingresó al convento en su adolescencia. María Luisa era hermosa y carismática, y durante mucho tiempo afirmó tener visiones, éxtasis y transportes celestiales, insistiendo en que la Virgen María la había ungido como la primera hija nacida de la Madre de Dios, y le había otorgado las joyas costosas que poseía. En 1857, le entregó a la actual abadesa María Verónica una carta supuestamente de la Virgen María, exigiendo que ella, María Luisa, fuera elegida como vicaresa. En realidad, determinó el tribunal, que María Luisa era un fraude. Había dictado las cartas a una joven protegida novicia, que tenía una hermosa caligrafía, y en cuanto a las joyas, habían sido compradas con fondos del convento malversados. Estos descubrimientos eran gravísimos, pero esto solo había comenzado. Resultó que María Luisa no solo llevaba a cabo ritos de iniciación lésbicos, sino que tenía relaciones duraderas con varias hermanas, y exigía que cada hermana en el convento pasara la noche con ella antes de pronunciar sus votos finales. Además, no solo se acostaba con las monjas, también pasaba mucho tiempo con los sacerdotes jesuitas del convento, y cuando se producía el encuentro por la noche, alejaban las sospechas alegando razones de comunión religiosa. De hecho, María Luisa consiguió llevarse a los curas a la cama utilizando cartas falsas de la propia Virgen María. El tribunal también supo que María Luisa había afirmado haber recibido instrucciones celestiales para poner fin a la vida de una de las hermanas, es decir, Caterina von Hohenzollern. Esta fue envenenada varias veces, pero afortunadamente no murió, aunque otras 3 monjas que se habían ganado la enemistad de María Luisa no corrieron con la misma suerte. María Verónica, la actual abadesa, confesó todos los cargos en su contra al igual que Leciroli, aunque él mantuvo su creencia en la santidad de María Agnés y los dones especiales de María Luisa. El segundo confesor, Giuseppe Peters, resultó ser nada menos que uno de los teólogos más destacados del siglo XIX, profesor en la Universidad Gregoriana y asesor de Rey Sachs y Pío IX. El tribunal supo que Peters había tenido una relación con una monja designada como Alexandra, en 1848 a 49, encuentros sexuales que insistió ante el tribunal eran puramente espirituales que nunca descendían a la lujuria. Giuseppe Peters vaciló en su conocimiento de los envenenamientos y defendió vehementemente a María Luisa. Debido a que era un teólogo y filósofo talentoso, y tal vez, porque tenía amigos en el tribunal, pudo enredar las sesiones en varios puntos. Esto fue una clara violación del procedimiento, y Wolf en su libro, presenta un buen argumento en contra de Rey Sachs, como el culpable. Después de examinar a los testigos, el tribunal emitió sus veredictos. El convento de San Ambrosio sería cerrado para siempre. María Luisa fue confinada en un monasterio durante 20 años. María Verónica fue convertida en una simple monja del coro. Los hombres se llevaron la mejor parte, Leciroli recibió poco más que una reprimenda, y en cuanto a Peters, se recomendó que fuera confinado en una casa jesuita durante 3 años y se le prohibiera escuchar confesiones. Esta fue una pena leve para un hombre que había promovido falsos santos, llevado una relación sexual con una monja, violado la santidad del confesionario y tolerado el asesinato, y aún así Pío IX redujo su sentencia a 2 años. Caterina von Hohenzollern por su parte,
regresó a Alemania y dispuso parte de su inmensa fortuna para fundar el famoso monasterio de Beuron. Cuéntanos. ¿Conoces alguna otra historia igual o más escabrosa que esta? Te esperamos en el próximo vídeo.